La enseñanza del boxeo, nuevo capítulo del podcast del legado del Jab. Y hoy día vamos a hablar sobre la enseñanza, que es una de las cuestiones centrales en cómo se transmiten los conocimientos y también por qué ciertas escuelas tienen ciertos progresos y por qué otras tienen estancamientos o simplemente parece que unas no estuvieran haciendo absolutamente nada. Y esto tiene que ver también con los enfoques pedagógicos, ¿no? Con el tiempo han cambiado. Hay una cosa que a mí me pasa mucho con la vieja escuela. Yo me formé con personas mayores, ¿no? Hablo de personas de 80 años, que tienen mucho conocimiento empírico. Mucho de su conocimiento ha sido de ver miles de combates. Eh, pero también, y obvio que saben mucho, y uno de los grandes problemas que yo siempre lo digo con los profesores antiguos, es que no transmiten el conocimiento, no se lo cuentan a nadie, no le dicen a nadie, es prácticamente un tema como casi tabú, como que con nadie lo comentan, y esto pareciera como que sienten que le van a robar los conocimientos, entonces pasa que con el tiempo, lamentablemente, estas personas también, bueno, como todos los seres vivos, fallecen y ese conocimiento se pierde porque no se graba, no se reproduce, no se guarda, no hay un espacio como para guardar la información, ni en video, ni en audio, ni en libro, y por mucho que saben, se pierde. Me ha pasado de haber conocido algunos profesores bastante que sabían mucho y, claro, no le decían a nadie nada y se pierde todo. Afortunadamente, por ejemplo, para el caso de Kutamato, tenemos bastantes libros y metrajes, ¿no? Tampoco son tan extensos, pero algo de material existe. Pasa un poco lo mismo con Emmanuel Stewart, probablemente mejor entrenador del siglo XX. Y hay videos, por ahí hay un video de 1 hora y media, entonces se puede aprender. También hay un otro video por acá, entrevistas. Hay una recopilación de entrevistas que es un canal de YouTube que se llama Pickabook Academy, que entrevista a alumnos directos de Kutamato, donde es bastante interesante lo que van contando. Pero estas son cuestiones muy particulares. Ahora, esto es distinto, por ejemplo, en el caso del boxeo soviético, donde todo se documentaba, principalmente en libros. Está el caso, uno de mis favoritos, Konstantin Gradolopov. En el año 50 él hace un manual de boxeo que es muy avanzado. Lamentablemente está en ruso, así que hay que trabajar bastante con las traducciones. Pero el manual es bastante avanzado, estamos hablando de 1950. Es muy avanzado. Entonces sí documentaban todo de manera muy detallada. Y esta es una de las cuestiones que es importante con la enseñanza y con los procesos de aprendizaje. Yo tengo que tener un orden y un esquema en la forma en la que enseño, ¿no? Esto es algo bastante bueno que tiene la escuela cubana. Su orden de enseñanza, su forma de enseñanza está muy bien definida. Ya, eso es así, está muy definido. Don Alcides Zagarra, alrededor de 1965, estandariza las formas de enseñanza y a partir de ahí se enseña igual en todas partes. Y esto es increíble. Un profesor cubano que enseña en Chile y otro que enseña en Uzbekistán enseñan de la misma manera. Mucha pedagogía, sobre todo por el tema del peso. El tema de la categoría es tremendamente importante y por alguna razón que yo no entiendo, pues me pasa mucho en TikTok, donde yo respondo bastantes preguntas. Ojo, les voy a decir esto: no vean TikTok a menos. TikTok es la plataforma donde hay adolescentes. Probablemente en unos años más ya va a ser otra, pero es la plataforma donde hay adolescentes. Es la plataforma donde los adolescentes que no se atreven a hacer las preguntas en clases, las hacen en vivo o las hacen ahí y esperan respuestas. Y muchas de estas preguntas tienen que ver con la categoría. Porque no entienden cómo tiene que ser una categoría. No creen que, no sé, mido 1,60, no hago dieta de nada, me voy a pesado y listo, ¿no? No entienden la noción de riposta, contragolpe, velocidad de golpe, manejo de potencia y cómo tengo que llevar el ritmo físico del asalto 1 al asalto 3. Y obviamente no lo entienden porque no lo saben. Eso es también es bien. Tampoco voy a tomar la postura que tenía Jeff Mayweather, que decía como, no, nadie sabe nada de boxeo y ay, váyanse a la punta del cerro, porque él sí sabía. Perfecto, amigo, usted sabe mucho, pero tampoco es la idea, ¿no? Y esto es muy de la vieja escuela. A mí me gusta mucho la vieja escuela, pero entiendo que uno de sus principales factores limitantes de continuidad del aprendizaje era esta cosa como empírica, como de aprender haciendo, pero también como que no decirle a nadie. En este sentido, las escuelas de Europa del Este, tanto cubana como
como soviética, hasta el momento no he encontrado manuales de otro origen, son bastante metodológicas. Documentaron mucho los entrenamientos. Tenemos disponibilidad de videos la mayoría de la década de 1980, donde se puede entender perfectamente los sistemas de entrenamiento. En este sentido, recomiendo muchísimo el canal del profesor Sergey Raf en YouTube. Espectacular. Hay que tenerle paciencia. El señor enseña lento, pero es absolutamente espectacular su sistema de enseñanza, ¿no? Tipo detalladísimo todo lo que hace. Y sin inventos, ¿no? Y esto es un rasgo común en el boxeo. Que tú ves profesores que no necesariamente tienen que estar fantaseando con que tienen una metodología, ¿no? Yo conozco un tipo que es muy gracioso porque se hace perfiles falsos como cada 2 meses se inventa un perfil falso y cada 2 meses tiene un título nuevo. Y es como doctor universal en boxeo. La cosa es la siguiente. Emanuel Stewart no era doctor universal en boxeo y tenía 41 campeones mundiales. Kudamato cambió la vida de demasiadas personas y no era doctor en boxeo. Konstantin Gradolopov no era doctor en boxeo, era héroe de la Unión Soviética. Así que no es necesario, ¿no? Como tener 45.000 títulos. Lo que sí es necesario es entender la transmisión de conocimientos y cómo esos conocimientos aplican a la realidad. Escuchen esto, a la realidad. Hay una razón por la cual yo no hago combates, videos, típicos videos. Oh, te voy a enseñar este golpe, y voy a hacer 3 defensas, y voy a hacer bla, 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 bla. ¿Por qué no hago eso? Porque si no está en combate probado, no existe. Si no se prueba en combate el movimiento, no existe. Entonces, mínimo, cualquier movimiento ejecutado tiene que pasar la prueba del sparring. Esto es así. Es así. Eso es así. Entonces, esto le da sentido de realidad y también de responsabilidad. Porque en el fondo, yo no puedo estar diciéndole a una persona, oye, anda ahí, golpéalo, y anda adelante, y golpea, y ataca, y hace esto, no, ay, atácalo. Si yo tengo la irresponsabilidad de mandarlo a atacar o hacer una acción ofensiva en la que puede correr riesgo con una acción que yo me inventé, ¿no? Ejemplo perfecto de esto son los famosos cambios de 90 grados. Muy populares por Lomachenko en las Olimpiadas de 2008. Ojo con esto, ¿ya? Y con rivales de bastante menor calidad, porque acordémonos de Ciri Salido, ¿dónde le salieron los cambios? Y efectivamente, Lomachenko es un prodigio del boxeo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Salieri, tenía 40 y tantos y trabajaba en la corte del emperador de Austria, y llega Mozart, tenía 7 años y le quita el trabajo. Mozart era un genio, ¿no? El caso de Lomachenko es un genio. Y alguien que siempre se les olvida y que es más genio todavía es Anatoly Lomachenko. Entonces, sí fue el producto de una construcción de entrenamientos y la genialidad de Anatoly Lomachenko, que a mi modo de ver es el mejor entrenador amateur, al menos del primer cuarto del siglo XXI, que construye este boxeador, ¿no? Tan especial. Pero es un boxeador único, es especial. Y tampoco es que no hubiera existido. Miren el caso de Osvaldo Canizales, ¿ya? Orlando Canizales, por favor. Orlando Canizales, corrijo ahí. Véanlo. Y después me cuentan a quién le copió Lomachenko. Entonces, si bien en casos particulares no representan el 100% del boxeo, representan un porcentaje muy bajo. También recuerdo una charla que dio en un gimnasio en Santiago, donde yo explicaba al final de la charla, oye, el boxeo soviético no sirve para el profesional, el boxeo soviético no sirve para la calle, el boxeo soviético sirve para el amateur. Y ahí, bueno, en los comentarios del video, recuerdo, salía un montón de personas alteradísimas que decían, no, Lomachenko, mi bol. Y era gracioso porque el único nombre que se conocen es ese. No se conocen a Lagutin, no conocen a Ryakov, no desconocen a al peso pesado Vysotsky. Entonces, así es súper fácil, ¿no? Llegamos y hablamos
Vyacheslav Lemechev. Entonces, así es re fácil, ¿no? Total, decimos el único nombre que no sabemos. Pero a pesar de que Bivol tiene un boxeo precioso, Lomachenko igual, ¿qué porcentaje representan del boxeo profesional? En términos netos. Si por cada categoría inscrita por organismo hay alrededor de 1.300 boxeadores a nivel mundial, ¿qué porcentaje representan estos señores? ¿Ya? Entonces, es bien importante entender que, primero que nada, el boxeo profesional no es lo mismo que el boxeo amateur. Son disciplinas totalmente distintas, con objetivos totalmente distintos, con tiempos de preparación totalmente distintos y con formas y miras de entrenamientos que son radicalmente distintos. ¿Coexisten? Sí, pero el desarrollo en el tiempo ha sido variable, ¿no? No son lo mismo, ¿no? De hecho, Estados Unidos empieza a perder cuando llega la Unión Soviética alrededor del 56, después con Cuba en los 80, porque su forma de boxeo norteamericano profesional no se adapta. Pasa lo mismo con México, que tiene un boxeo espectacular y no se adapta. Me pasó un comentario en YouTube, en TikTok, un tipo que decía que México había inventado el boxeo japonés y que los japoneses, por supuesto, un país de primer mundo, había viajado a México y le había robado a los boxeadores, le había robado a los entrenadores, le había robado a los gimnasios. Es una fantasía muy delirante, pero en el fondo, amigo, hay que sentarse a ver metodologías. Son las metodologías las que provocan cambios. Eso es muy importante. Entonces, una cosa a entender con la metodología es que las formas de enseñanza tienen que ser simples. Simples y dedicadas 100% a la realidad. Cualquier cosa que se haga tiene que estar probada. Probada. Yo entiendo que existe el boxeo recreativo y está súper bien, y existe desde el siglo XVIII, por si no saben, ¿no? Es un invento de un James Vick que imitó a Domenico Angelo Malotti, que era un esgrimista, que enseñaba de forma recreativa. Y él se dio cuenta que ahí había un buen ingreso de dinero, así que empezó a hacer esto, ¿no? Y existe desde ese tiempo, pero aún en ese tiempo se seguía practicando como corresponde. Entonces, a rato, por mucho que hagamos boxeo recreativo, fijarse en las formas, en las estructuras, en el desarrollo de las guardias, las posturas, los pasos, y estructurar el movimiento como debe ser, ¿no? Nosotros, este es el gran problema de deformarlo o de inventar cosas que no sirven en la realidad. No, uno de los, yo insisto, soy un gran crítico de los cambios de guardia y de la famosa tontera del ángulo de 90 grados. En un ángulo de 90 grados un pivote es lentísimo. Apareces al lado, apareces como teletransportado y todo esto se basa en la idea infantil de que el rival no va a hacer nada. De que el rival se va a quedar mirando, te va a decir, oh, es increíble, se ha teletransportado. O va a pensar, oh, es Lomachenko, ¿qué voy a hacer ahora? Y el rival lo que va a hacer es dar un medio paso atrás y te va a poner una derecha o te va a clinchar o simplemente se va a ir encima. Entonces, estos movimientos son peligrosos porque son inútiles. Yo invito a hacer el siguiente ejercicio. Voy a dar dos páginas. Una es Parallel 8. Es un perfil de YouTube. El otro día me decía, lo busqué en TikTok y no estaba. Amigo, no puedo subir un video de esa llorada a TikTok. Ahí hay sparring profesionales y amateurs bastante avanzados que duran 7 horas. Yo para el taller de táctica de sparring me revisé ese de 7 horas. Y no hay registro alguno de cambios de guardia, a no ser que sean simplemente para ganar un ángulo porque está encerrado y vuelve inmediatamente a la guardia, y menos de pasos de 90 grados. Y el otro ejemplo, vea el canal Taylor Higgins, que es un canal de boxeo amateur que está repleto de peleas de boxeo amateur. Hay tantas que ni siquiera las puedes alcanzar a ver en el día. Y ahí ves combates de Latinoamérica, de Asia, de Europa, Estados Unidos, y te das cuenta que no existen tampoco ni los cambios de ángulo, ni las salidas con jab en ángulo de 90 grados, nada de eso, ¿no? Todo se reduce a respuestas rápidas en líneas rectas, paradas de contragolpe, ataque, corte de ring. Y entender la ofensiva del amateur siempre con una lógica de responder lo antes posible y volumen sobre potencia.
Los hechos están ahí, ya no hay tampoco que inventar tanto. Yo siento que una de las cosas que la metodología siempre tiene que trabajar es la simplicidad. Diría que un poco de todos los que nombré, bueno, Eddie Fuchs también es un genio, ¿no? O sea, a él se le decía que era el entrenador de entrenadores. Lamentablemente de él no tenemos mucho registro, salvo sus combates como Ken Norton contra Lee, que eran combates muy planificados, pero tampoco eran combates que había inventado la rueda. Lo que hacía Ken Norton era parar con mano atrasada y acortar distancia con la mano adelantada y achicar los espacios de las esquinas, que es donde Ali se movía. Todo esto, por supuesto, que trabajadísimo. Y el caso que hacía Fraser, era pasar el golpe en Bob and Weaving y cortar en diagonal hacia la izquierda y también arrinconar a Lee contra las cuerdas, ¿no? Donde su defensa se reducía simplemente a subir las manos. Entonces, es importante entender que las metodologías tienen que estar basadas en hechos reales. Y hay un factor que yo me he dado cuenta que identifica absolutamente a todos los deportes de combate, particularmente el boxeo, ya voy a hablar de boxeo, que es la escuela mexicana, por ejemplo, mantiene su estructura de ganar la salida por la izquierda y trabajar con mano adelantada en doble jab, gancho al cuerpo a cabeza, cabeza a cuerpo y cruzar derecha. Esto desde Kit Azteca, estoy hablando de 1930, o sea, Kit Azteca de... Hablamos de 1934. ¿No? Arismendi, Baby Arismendi, también. La misma época. Y mantiene la misma estructura de combate. El boxeo norteamericano cambia un poco porque, bueno, Estados Unidos es muy grande y ahí opera mucho lo de la libertad individual, entonces como que cada persona va y hace un estilo, y hace aquí y hace allá, pero actualmente está más o menos unificado en la escuela de Filadelfia. Lo que la familia Mayweather ha llamado la escuela de Michigan, ¿ya? Pero es básicamente parada de roll shoulder, control de la distancia con jab, salidas laterales y sobre todo defensa con hombro y contragolpe con derecha, que trabaja en media distancia con contragolpes de derecha ascendentes y lineales, ¿ya? Boxeo soviético y toda su familia de escuelas de Europa del Este, todas trabajan en media distancia, larga media distancia, con control de entrada-salida y básicamente 3 golpes iniciales, que es jab, recto y swing o cruzado de larga distancia. Boxeo japonés alrededor de los 60 y después en los 90 se va a reformar y va a trabajar justamente en una línea bastante interesante, que es la línea de los golpes rectos y sobre todo contragolpes de encuentro de derecha por el centro de la guardia, ¿no? Esto es una cuestión que se tiene que ultra ensayar porque es peligrosísima, pero los japoneses tienen la sangre fría para ejecutarlo. Y es un boxeo agresivo de media distancia que es muy interesante. Y una de las cosas que es relevante entender siempre en este contexto es que todas las escuelas que he nombrado, o sea, sí, escuela norteamericana, mexicana, europea, soviética y las ramas que tenga, japonesa, mantienen totalmente sus formas de enseñanza en el tiempo. No les da por cambiar cosas. Por supuesto que van adaptando cosas, ¿no? Y las van modernizando y las van realizando y las van corrigiendo y está bien. Pero no se ponen a inventar cosas. Eso es una cosa que yo siento que afecta a la metodología. Como que, vi un reel en la mañana de un tipo que, no sé, se pone de cabeza. Ya me voy a poner de cabeza. Mañana veo otro reel de otro tipo que golpea con la espalda. Así que ya, voy a ejecutar eso también. Hace poco me preguntaban en TikTok como si era válido el golpe de Superman, si era válido golpear con el codo, si era válido golpear con el puño de revés. O sea, yo me pregunto qué diablos les enseñan en las escuelas, ¿no? Bueno, ni siquiera les enseñan normas de boxeo, parece. Entonces, y este tipo de cosas son las que forman la metodología. Entender que las bases y la repetición de bases es la que le dan fortaleza a los boxeos. Esto es bien importante entenderlo, yo lo he dicho varias veces en clase, que las distintas escuelas de boxeo existen por distintas soluciones para un problema. El boxeo es un problema porque es un problema. Tienes un tipo que te quiere golpear, que está intentando golpearte y tienes que resolverlo en un asalto. Es un problema, ¿no? O
Si alguien te quiere golpear es un problema. Tienes que resolver. ¿Cómo solucionas eso? Y este problema ha sido solucionado por distintos grupos humanos a lo largo de la historia, ¿no? El boxeo soviético entendió que esa era la solución, el boxeo mexicano entendió que esa era la solución, el boxeo norteamericano, el boxeo sudamericano entendieron que esa era la solución. Y lo han ejecutado, ¿no? Somos 8.000 millones de personas en el mundo y es imposible que nos pongamos todos de acuerdo. Entonces, son distintas soluciones a un problema. Eso siempre hay que entenderlo así. No existen boxeos que sean superiores a otros, bla, 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 bla. No. Lo que existe son bases. Y si hay algo que tienen en común absolutamente todos los boxeos del mundo, son las bases. Diría que el único estilo del mundo que tiene bases distintas es el picabuco, que es un mundo aparte, ¿no? Algún día voy a hacer probablemente un programa de más de una hora solo hablando de picabuco. Es un mundo extraño el picabuco. Y no cae acá, ¿ya? Pero esa es otra cosa. Se dice, yo todavía no he podido llegar bien a... Mi idea sobre el picabuco es que el picabuco nace de las visiones de Kudamato del boxeo norteamericano de inicios del siglo XX, que lo reforma, lo hace más defensivo de lo que era ese boxeo. Y hay buenos libros que me mencionan que Kudamato se habría inspirado en el karate. Yo no tengo idea ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Pero al menos a mí lo que me dice el boxeo es que D'Amato se crió viendo boxeo en Nueva York, no en Tokio. Así que creo que va para allá. Pero esto no es cosa del tema. La cosa es que absolutamente todas las escuelas de boxeo en el mundo lo que tienen en común es que mantienen la estructura de la enseñanza. O sea, no se ponen a inventar cosas de un día para otro. Tampoco hacen cosas que no estén probadas en combate. Y si algo no funciona, lo sacan. Esto hay que tenerlo muy en claro. No se hace nada que no tenga resultados claros en combate. ¿Por qué? No es porque a mí se me ocurrió hoy día. Es porque es peligroso. Porque tú estás jugando con la salud de otra persona. Porque se te ocurrió que querías verte bonito. No tienes que verte bonito en boxeo. Tienes que ser eficiente. Tienes que golpear. Tienes que ganar. Y yo viéndome bonito no soy eficiente. Necesito ser básico, responder lo antes posible a la agresión. Y eliminar el espacio que existe de respuesta del otro. Esta es otra cuestión que yo siento que en la vieja escuela se enseñaba bastante. Que es la cosa de que el otro no es un saco. No es un saco, no es una persona que está ahí parada sin ninguna acción, no va a hacer nada, se va a quedar mirando, te va a ver cambiar de guardia y va a decir, oh, qué impresionante cambiar de guardia, cambió de guardia, es increíble, no puedo creer, me voy a rendir. Eso no va a pasar, no va a suceder. Hace poco vi un combate donde un chico se cambia de guardia y lo que hace el otro, con un boxeo mucho más rústico, es se cambia de guardia a guardia izquierda, es irse encima, a pegarle con todo, no digo con todo, cabeza, codo, meterle el antebrazo. ¿Cuál es la solución a esto? ¿Por qué hace esto? Porque el zurdo se anula en distancia corta. El zurdo no existe en distancia corta. El zurdo es otro más en distancia corta. No tiene sus ángulos de salida. Y por eso tiene que evitar caer en distancia corta. Requiere otro tipo de estrategias combatir en distancia corta cuando eres zurdo. Entonces, una de las cosas importantes que hay que entender acá es que, y en este caso, el chico que se fue encima con todo, lo liquidó. ¿Por qué lo liquidó? Porque le anuló la ventaja a través de lo básico, de la agresión pura y dura. El boxeo de Jack Dempsey es tan efectivo porque es extremadamente agresivo. Y Dempsey entendía que mientras más espacio hubiera entre él y el golpe del otro, más tiempo tenía el otro para golpearlo. Entonces, dentro de la enseñanza del boxeo, hay que enseñar a responder de la forma más básica y eficiente posible. Las florituras, como se dice en canto, son para después, son cuando tú ya hayas pulido la técnica básica. No son antes. No, yo esto lo repito constantemente. En el boxeo no hay caminos fáciles, no hay atajos, no hay como, yo no voy a hacer un atajo, ¿no? Y no voy a hacer nada. No, esto no existe en boxeo.
Entonces, entender que no hay caminos fáciles, no hay espacios como, no, voy a hacer este movimiento fantástico y de ahí voy a resolver absolutamente todos los problemas técnicos que tenga en relación con la enseñanza. Problemas técnicos, los más tradicionales que te puedes encontrar son mano izquierda abajo, mano derecha abajo, la mano tarda en volver al golpe, salir demasiado atrás, salir demasiado adelante, que el balance no tiene sentido. Por ejemplo, lanza una derecha y se va volando con la derecha hacia adelante. Estos son los problemas más tradicionales con los que te puedes encontrar directamente en combate. Entonces, arrastrar el pie atrasado también, ese es un clásico. Se lanza a la derecha y el pie atrasado va arrastrando, como que va no sé, es una draga, va recogiendo no sé qué cosa. Por lo tanto, primero lo que hay que dar dentro de la metodología de la enseñanza es sentido de realidad. Dos ejemplos bien claros del sentido de realidad. Esta semana he hablado bastante del tema del saco. Número uno, el tema del saco. Yo, una de las cosas que tengo que hacer con el saco es entender que el saco está ahí al frente y yo tengo que trabajarlo en distancias, no en golpearlo. Entonces, dentro de el saco se trabaja en distancias, y dentro de estas distancias, una de las cuestiones relevantes al trabajar la distancia es que yo entiendo que las distancias en el boxeo son larga, media, corta. Y así tengo que trabajar el saco. ¿Por qué? Porque yo no me voy a teletransportar arriba del saco. No voy a quedar así, ¡pum!, aparecía dentro del saco. No es así. No funciona así. Para pasar a media distancia, donde generalmente ¿por qué digo esto? Cuando uno ve un video X de redes sociales donde está mostrando cómo se trabaja el saco, siempre están en media distancia. Claro, conectando 45.000 golpes. ¿Qué sentido de realidad tiene esto? Número uno, vas a aparecer justo al medio del boxeador, ¿no? Te va a llevar el árbitro en brazos y te va a dejar ahí. O el otro boxeador se va a defender. No va a lanzar nada el otro boxeador, ¿no? Tú vas a llegar y vas a aparecer por acto de magia. Entonces, lo primero es sentido de realidad en el trabajo con saco. Tenemos que entender que una de las cosas que estoy haciendo con el saco es trabajar distancias, y para eso preparación del ataque. Yo no puedo llegar y aparecer, ¿no? Como que ¡pum!, aparecí y de pronto estoy en media distancia combinando 50.000 golpes seguidos. No funciona así, no resulta así. Es mucho más complejo que eso. Y dentro de lo que estoy haciendo, la forma de trabajar esos golpes es precisamente preparación del golpe con mano adelantada, y a través de la preparación con golpe con mano adelantada, finta, paso, jab, recto. Y ahí, recién ahí, estoy en media distancia. Esto es muy importante entenderlo. Ahí recién estoy en media distancia. No es que yo me inventé la media distancia y aparecí en la media distancia. No es así. No es así. Y esto quiero como dejarlo muy claro. Yo ahí recién estoy en media distancia y desde ahí estoy trabajando. Cuando estoy en media distancia, tengo que entender que en media distancia funcionan todos los golpes del boxeo. Pero, el otro también puede golpear. No es que el otro se va a quedar mirando, ¿no? Pasó a media distancia, no voy a hacer nada, no me voy a defender. El otro también puede golpear. Entonces, ¿qué es lo que tengo que trabajar ahí? La defensa, con las manos arriba, combinaciones en ráfaga, 2, 3 golpes, paso al lado, 2, 3 golpes, cintura, 2, 3 golpes, medio paso atrás, 2, 3 golpes, salida a la izquierda, 2, 3 golpes, salida a la derecha. Y desde ahí reiniciar otra vez la combinación. Pero esto de, no, estoy frente al saco y le pego 200 golpes, eso no tiene ningún sentido de realidad. ¿Y cuál es el problema con el sentido de realidad? ¿Cuál es ¿Qué es lo problemático, no? No es que yo esté enojado con que la gente le pegue al saco encima. El problema es que si tú no le das sentido de realidad al entrenamiento, en un sparring, incluso en una escuela de combate, lo pueden golpear. Y esa es la responsabilidad del profesor. Es la responsabilidad metodológica de la enseñanza. Y esto es muy importante entenderlo, ¿no? Esa responsabilidad es tuya, es de quien está enseñando. Entonces, cuando enseñamos cosas que no existen o que no sirven,
Claro, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Yo el día de mañana podría hacer un video y decir, no, haga un salto en el aire de 180 grados y después le pego una patada en el aire. Y total, claro, me voy a llenar de comentarios y me van a decir, no, eso no se puede hacer, no. Ay, y otro va a decir, no, si a mí me resultó. O vos decir, no, aplique la técnica Dempsey y todo eso va a salir bien, ¿no? Y usted va a hacer 18 ganchos consecutivos y va a noquear al oponente. ¿Por qué? Porque lo vi en un anime. Y voy a tener millones de comentarios, ¿no? Y a la publicación le va a ir increíble. Pero el problema con esto es que yo no tengo ética al hacer esto. Tengo que entender que yo tengo que enseñar algo que no le haga daño al alumno, que no lo exponga. El boxeo es peligroso. Es peligroso y cuando yo enseño estupideces, lo que voy a crear es justamente poner en riesgo a esa persona. Esa es la cosa. Entonces, todo lo que se enseña tiene que tener sentido de realidad. El saco es esto, ¿no? El saco hay que entender que si yo estoy trabajando en corta distancia todo es fuerte, pero en corta distancia también el punto de alcance, o sea, de golpeo de objetivo, es cercano al 90%. Me explico, todo lo que usted tire en corta distancia va a llegar a algún lado. Va a conectar en alguna parte. Entonces tiene que entender que cuando está trabajando en corta distancia, tiene que trabajar en torno a ráfagas rápidas, ráfagas cortas, que no se expongan a situaciones que son altamente complejas, expuestos a recibir muchísimos golpes. Esta cuestión es así. Es así. Entonces, para el boxeo amateur, que a mí es el boxeo que me interesa, yo me imagino que las personas que hacen boxeo profesional no me van a estar escuchando, si ya viven de esto y ganan millones de dólares, ¿para qué están escuchando un tipo? No tiene sentido. Pero me interesa que me escuche la gente que está iniciando, que está enseñando, que tiene 1 año, que tiene 2 años. Esa es la gente que hay que atraer al boxeo, ¿no? No sé, una vez algún señor me comentaba en una publicación como me decía, no, es que el boxeo solo es de profesionales, que no tienen que venir el boxeo recreativo no existe. Y era como, amigo, si usted tiene esa lógica, va a estar usted y otro descerebrado más golpeándose solos, con cero apoyo, cero visibilidad y a nadie le va a importar. Y esto es lo que ha pasado, por ejemplo, con deportes. El boxeo ha tenido varios inventos extraños. En 2013 hubo uno que se llamaba Big Knockout Boxing, que era una especie de boxeo, pero en círculo, muy pequeño, casi 2x2, y ganaba quien lanzaba al otro fuera de la plataforma. Esta cosa dejó de existir claramente. Y también el Ivan Omat, por ejemplo, que es un boxeo con guantes de MMA. Vimos una fecha y nunca más supimos de él. Entonces, hay que entender que yo tengo que atraer a la gente al boxeo, no es charla del boxeo. Eso es bastante poco inteligente, por decir una buena palabra. Vamos al segundo caso importante. El segundo caso del que vamos a hablar es el caso del paragolpe. El paragolpe, el guantefoco, la mascota. Yo hago harta clase como a España, a México, varios países hispanohablantes, entonces entiendo que este implemento cambia de nombre en muchas partes. Y una de las cosas que uno ve frecuentemente es como combinaciones eternas. No sé, el otro día vi una combinación de 20 golpes. 20 golpes en línea recta. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué se está haciendo ahí? ¿Cuál es la metodología de eso, de una combinación de 20 golpes? No, es que Mayweather lo hacía. Esta es la típica respuesta absurda que me hacen, por ejemplo, en TikTok cuando preguntan por estas cosas y abajo el comentario, no, es que Gervonta Davis. El ego que tienes que tener para creer que eres Gervonta Davis. Cuando el tipo tiene un récord sobre 200 peleas en amateur. No, y tú con tu ego, de que nunca has ido ni siquiera a entrenar, no, es que si lo hace Gervonta Davis, yo también. Los paragolpes tienen que trabajarse en sentido de realidad. Me explico, las combinaciones en amateur varían dependiendo del peso, pero más o menos mantengámonos en un estándar de 80 a 60, que más o menos son los pesajes en los cuales se maneja, se entrena. Varían entre 3 a 2 golpes. Y esto, el mismo ejercicio que les doy siempre.
vaya a YouTube, ponga canal Taylor O'Higgins y llénese de peleas amateur, porque hay millones. Y véalas. Va a ver las combinaciones. 2, 3 golpes o derecha. Riposta derecha, preparación de mano adelantada, derecha, cruzado de derecha, recto de izquierda. Punto, fin de la historia. No hay más. No es que estén haciendo 18.000 golpes. Entonces, las preparaciones de los paragolpes tienen que ser en sentido de trabajar siempre contraataque de riposta. Y una vez que el contraataque de riposta se organiza, se establece, está bien afinado, contragolpe de encuentro. El contragolpe de encuentro es un golpe, pero es un golpe muy bien dado. Es un golpe que pasa por arriba de la izquierda o por arriba de la línea central y entra exactamente en el momento en el que el golpe está siendo lanzado. Y es un golpe bastante devastador porque entra con mucha fuerza y entra en una parte donde prácticamente es indefendible. Por eso es un golpe bastante poderoso. En base a lo que acabo de decir, a mí no me sirve hacer paragolpes con 18 golpes para un contragolpe de encuentro, porque no va a pasar. El contragolpe de encuentro es un golpe. Yo lo que tengo que aprender a leer muy bien con un contragolpe de encuentro es el sentido de distancia, es el sentido de oportunidad, es el sentido de cómo está trabajando la mano adelantada del contrario, es el sentido de cuáles son los tiempos del contrario, si el contrario está haciendo los mismos tiempos todo el rato o si el contrario está variando tiempos y alternancias de continuidad de golpe. Eso es lo que yo tengo que trabajar en un paragolpe para un contragolpe de encuentro. Para un contragolpe de riposta, que es más o menos lo que generalmente se ve en paragolpes, tengo que alternar las respuestas con previo a defensa y después golpe. Eso es un contragolpe de riposta. Defensa, golpe. ¿Cuáles son las defensas? Parada con mano adelantada, desvío con mano atrasada, viceversa. Movimiento de cabeza, movimiento de cintura, paso adelante, paso atrás, paso a la izquierda, paso a la derecha y contragolpe, bloqueo, contragolpe, defensa y contragolpe, defensa y contragolpe. ¿Por qué lo repito? Porque parece que como está siempre la idea de ojalá hacer lo más fácil posible, o sea, no ni siquiera lo más fácil, a ver, lo que parezca más bonito posible, se pasa por alto esto, ¿no? Y se ven estas defensas en Philly Shell de guardia lateralizada de hombro, que es propia de las escuelas norteamericanas, pero por supuesto que nos saltamos todo el desplazamiento de las escuelas norteamericanas. Lo saltamos totalmente, ¿no? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué vamos a estar haciendo esa estupidez de hacer paso plano? No, mejor ponemos el hombro y nos movemos la cintura como si el rival no fuera a hacer nada. El rival se va a quedar mirando y cuando vea que nuestra defensa es tan bonita, va a decir, oh, me voy a rendir porque su defensa es demasiado bonita. Ese es el pensamiento que ocurre detrás de estas combinaciones. El Philly Shell es una defensa real, de hecho es un sistema de boxeo, no es solo una guardia. Y es un sistema que varía en pasos planos, pasos laterales, medios pasos laterales, contragolpes de uppercut de derecha, contragolpe de recto de derecha y desplazamientos con doble jab y cruzado de izquierda. Con salidas angulares hacia el lado fuerte. Y es bastante complejo de aprender. No me daría, probablemente tendría que hacer un curso completo para poder entender este sistema de combate. Entonces, cuando hacemos paragolpes, solo con eso, lo que yo estoy haciendo es otra vez incurrir, quiero decir, en uno de los factores más complejos y peligrosos del desarrollo del combate, que es dar la falsa sensación de seguridad. ¿Para qué? Para que se vea bonito. En combate no es necesario que se vea bonito, es necesario que funcione. Uno de los boxeos más exitosos de la actualidad, que es el boxeo de Uzbekistán, es un boxeo que la realidad es feo de ver, porque es postura izquierda. De hecho, ellos ya abandonaron el tema del cambio de guardia, que ya lo voy a mencionar. Lo abandonaron y solamente están de postura izquierda. Y es cruzado de derecha, contragolpe con uppercut, generalmente cruzado de derecha, recto de izquierda y contragolpe con uppercut de izquierda. Y repiten, abrazan, repiten, abrazan, repiten, abrazan, repiten, abrazan, repiten. ¿Qué es lo que provoca esto? Que al contrario, no lo dejan pelear,
no lo dejan hacer nada, no lo dejan moverse, no le permiten boxear. Por lo tanto, y estoy hablando de uno de los mejores boxeadores del mundo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Uzbekistán? Que el tipo tiene el físico para llevarte ese combate, tiene la sangre fría para llevarte ese combate, tiene la disciplina para ejecutar movimientos básicos sin la necesidad de empezar a inventar cosas. Entonces, dentro del sentido de la metodología de la enseñanza, el punto número 1 y probablemente el más importante es que yo tengo que darle sentido de realidad a absolutamente cada cosa que hago, cada movimiento que hago, cada ejecución de movimientos que hago, tienen que tener sentido de realidad como punto más importante dentro de lo que estoy haciendo. Esto es muy relevante, entender esto, ¿no? Todo movimiento tiene que tener necesariamente sentido de realidad. De lo contrario, ¿qué es lo que yo hago? Expongo al alumno. Porque no tengo por qué suponer que el otro rival no sabe nada o no tiene idea o se va a quedar parado. Eso es absurdo. Hay una cosa que pasa harto con el famoso cambio de ángulo, ¿no? Que cambio de ángulo en 90 grados. Que lo expliqué un poco más adelante. Pero siempre que ves estos ejercicios de cambio de ángulo, el boxeador A cambia de ángulo, lanza los golpes, y el boxeador B está parado ahí como que, no, soy un saco humano, no me voy a defender. Esa idea es absurda. Entonces, el sentido de realidad de la enseñanza, que fíjense que un poco lo que hacía Emanuel Stewart, me gusta mucho cómo enseña Emanuel Stewart, es que el tipo no trabaja las fortalezas del boxeador. Obviamente las pulió, ya sabe cuáles son, ¿no? Todos los boxeadores Kronk teníamos muy buena derecha y muy buen jab. Un jab que es un flicker jab que parte desde una inclinación de la postura del torso hacia adelante y el hombro, de un hombro bien fuerte, y ese hombro se estira, ¿no? Y lanza un jab que con manos largas, los boxeadores Kronk son todos altos, lo lanza prácticamente como una navaja, ¿no? que prácticamente corta la cara. Y la derecha de arriba hacia abajo, directa al parietal. Eso estaba muy bien trabajado. Pero cuando revisamos las sesiones de entrenamiento de Emanuel Stewart, una de las cosas que vamos viendo es que efectivamente lo que están haciendo no es hago una buena derecha, voy a hacer una derecha espectacular y lo único que voy a hacer en combate es tirar derechas. No, lo que están trabajando es lo que no saben hacer. No están trabajando lo que sí saben hacer. Las sesiones de entrenamiento que hay disponibles con Tommy Hearns. Tommy Hearns es un boxeador alto, grande. Entonces, y tiene los brazos muy largos. Entonces, ¿qué pasa si el tipo lo llevan a las cuerdas? ¿Cómo se defiende ahí, no? Porque termina quedando enrollado en sus propios brazos. De hecho, es una de las cosas que le termina pasando bastante con Sugar Ray. Entonces, exactamente lo mismo que le pasa con Marvin Hagler. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Lo voy a preparar para salir de las cuerdas, para ganar las diagonales, para mantener la distancia, para hacer la contra de riposta con derecha cuando esté a medio paso de las cuerdas, o simplemente lo voy a poner a tirar 50.000 derechas al saco porque se ve bonito. No, yo tengo que trabajar las falencias, las partes que están difíciles, las partes que no están funcionando. Eso es lo que tengo que trabajar. Ese es el principio de la pedagogía. El principio de la pedagogía es transmitir conocimientos, pero es reforzar áreas débiles y enseñar a crecer por espacios, por peldaños. Para eso existen las bases del boxeo. Y el hecho de saltarse las bases, ¿no? Lo único que provoca es perpetuidad de errores continuamente. Y errores que en caso de boxeo son peligrosos, ¿no? También el tema del golpeo al saco, ¿no? El golpeo al saco, cuando ves que la estructura de los golpes no está correcta, ¿qué es lo que pasa con eso? Además de los temas de puntuación y que probablemente el golpe no lleva suficiente fuerza, lo que pasa es lesión de nudillos, lesión de hombros. Y usted pierde una persona que está entrenando, porque esa persona se lesiona y no va a volver, no va a aparecer. Entonces, por eso la corrección técnica es tan importante. El tema sobre los cambios de guardia, que creo que lo nombré, es el cambio de guardia.
fue una moda que intentó Uzbekistán y Kazajstán hacia el 2016, pero en la actualidad está desechado. ¿Ya? Y lo invito otra vez, vaya a ver boxeo amateur, ¿no? Déjese de la comodidad, ¿no? Esto de estar ahí, oh, no, vi a Crawford. No, vaya a ver boxeo amateur. Vaya, y ojo que Crawford no se cambió nunca de guardia cuando peleó con Canelo. Vaya a ver boxeo amateur, el campeonato de Stranja, uno de los campeonatos más importantes del mundo. En Bulgaria se hace los febreros todos los años, de 77 años tiene este campeonato, y es un campeonato muy importante. ¿Por qué? Porque van los que están peleados, me explico, a los mundiales IVA o a los World Boxing siempre hay alguien que falta, ¿no? Falta Cuba, o falta Estados Unidos, o falta Rusia. No, a este van todos, va todo el mundo. Entonces, aquí no hay excusas. Compiten todos con todos. Y el canal Taylor O'Higgins está lleno de combates de ese campeonato. Y vas a ver que los pocos cambios de guardia que hay, porque son poquísimos, son para ganar un ángulo en un determinado momento, porque me falta alcance. Y es a través de ese alcance que yo logro llegar a ese espacio. Como lo hace, bueno, Tyson Fury lo hace muy bien. Obviamente el tipo tiene los brazos que le miden como 8 metros, pero él da un paso adelante con la pierna atrasada y logra un mayor alcance con la mano atrasada. Y listo, fin de la historia. O de pronto se está encerrado en la esquina, cambia de guardia y sale, por ejemplo, sale de guardia izquierda. Listo. No es más que eso. Había otro uso bastante inteligente de Daniel Jacobs, que es lo que hacía que alrededor de los asaltos 4 a 6 cambiaba a zurdo para descansar. Y eso es. No es que yo tengo la panacea, el movimiento mágico. Y si usted insiste en que quiere hacer cambios de guardia, el chico que está entrenando tiene que caminar obligatoriamente a la derecha. Repito, a la derecha. ¿Qué es lo que pasa eternamente con los cambios de guardia? Que como el chico vive siempre de zurdo, de diestro toda su vida, cuando se cambia de guardia, aparece de pronto, imaginariamente, aparece a caminar de diestro, se va caminando a la izquierda. Y le llueven las derechas en la cabeza. Entonces, sentido de realidad a cada cosa que hacemos. Si no está probado en combate, no sirve. También, las zonas del ring. Las zonas del ring es un tema que da para otro podcast de 1 hora completo. Yo he hecho clases de zonas de ring. Las zonas del ring son muy importantes. Yo sé que no todo el mundo puede optar a entrenar en ring. Ya eso es un privilegio, la verdad. Cuesta poder hacerlo, y digo que siempre que se pueda, sé que no es 100% viable ni posible, pero siempre que exista la posibilidad, digamos, intente que el gimnasio que elija tenga ring. Es muy importante. No por nada, por ejemplo, un gimnasio como el Gleason en Nueva York, que es uno de los más antiguos de Estados Unidos, tiene 4 ring. Y el gimnasio no es grande, sino que invirtieron todo el espacio solo en ring. Y tiene unos sacos y un espejo, pero lo que más tiene es el ring. ¿Por qué? Porque el ring es donde sucede el deporte, ¿no? Imagínense jugar fútbol en la carretera. Y solo tuviera el espacio de la carretera para jugar fútbol. No tendría ningún sentido ninguna de las maniobras del fútbol. O hacer Fórmula 1 en un camino de tierra, ¿no? Tampoco. Entonces, el ring es muy importante. Cada zona del ring representa un espacio, uso y distribución de energía. Para entender el uso del ring y los desplazamientos que tienen apropiadamente el ring, hay que entender primero la distribución de energía. Yo lo voy a volver a repetir, ¿no? Voy a sonar tautológico, pero una de las cuestiones más importantes dentro del desarrollo del boxeo es la energía. En profesional la cosa es muy distinta. Profesional es una maratón y ese boxeador se tiene que preparar, tiene que correr, tiene que hacer mucho trabajo físico. En amateur también lo tiene que hacer, claro que sí, pero el trabajo es mucho más de preparación, de explosividad, de manejo explosivo de la energía.
Y a partir de esto hay que entender lo siguiente. También hay que entender que el amateur no eres... esto a mí me da mucha risa porque cuando me dicen, no, es que esto lo hacía Mayweather, entonces lo puedo... Amigo, entrenas... Otro día había alguien que se comparaba con Julio César Chávez. ¿Qué? ¿Cómo te vas a comparar con Julio César Chávez? ¿Qué es lo que te pasa? Lo primero es que hay que entender que la persona que entrena boxeo amateur, recreativo, está entrenando a lo máximo 5 veces a la semana. Pero y esto es máximo. Lo más probable es que sea de 2 a 3 veces a la semana. Yo hago clases con varios profesores y lo que me comentan eternamente, me dicen, profe, mi problema es la adherencia. No están yendo. O van a una clase, o si hay 3 veces a la semana, faltan a una. Entonces, ¿cuál es el primer problema a resolver dentro del ring, del movimiento? ¿Me explico? El problema de la energía. Ese es el problema número 1 a resolver. El problema de la energía. Yo tengo 3 asaltos, tengo un 100% de energía y esa energía se distribuye en 33% en cada asalto. Tengo que mantener el consumo energético de forma que pueda ser intenso para golpear. Por supuesto, el boxeo amateur es así, pero tampoco desperdiciarlo. Entonces tengo que entender muy bien lo que yo estoy haciendo en las distintas zonas del ring. Eso es fundamental, entender qué estoy haciendo en distintas zonas del ring. Porque si yo me estoy desplazando, ¿no?, y haciendo cualquier cosa en el ring, voy a desperdiciar la energía. Hace como a principios de mayo, fue una velada. Alcancé a ver, eran muchos combates, pero alcancé a ver 9, de los cuales 8 terminaron. El perdedor era el boxeador que en el primer asalto se movía de forma más exagerada y sin sentido lógico. O sea, me explico, ¿no? Centro del ring, manejo el ataque, exterior inmediato, un círculo exterior que lo hacemos imaginariamente, es de contraofensiva y ataque. Y las cuerdas y esas zonas son zonas defensivas, mayoritariamente de desplazamientos largos y de control de distancia. La zona 3, que es la zona de cuerdas, hay que evitarla porque físicamente no se está preparado para trabajar ahí. El boxeo que más trabaja ese lado es el boxeo cubano, lo hace bastante bien. También los boxeadores cubanos son boxeadores de élite. Entonces, lo primero es situar al alumno y a quien estoy enseñando dentro de la realidad. O sea, amigo, no eres Julio César Chávez. ¿Ya? Absolutamente. La primero que hay que mencionar, no eres él. ¿Ya? No eres Mike Tyson. Entonces, desde esa base, lo primero que tiene que hacer el alumno, la alumna, es controlar el centro del ring. ¿Para qué? Para no perder ofensiva, para no perder impulso, para no perder ataque, para no perder el sentido del ataque. Porque es muy fácil perder el sentido del ataque cuando yo me desespero y empiezo a tirar golpes a lo loco. También me tocó en esa velada, había un intermezzo en la velada, y había un chico que hacía como vueltas, ¿no? O sea, me explico, hacía como saltos laterales de 90 grados y tiraba golpes a la izquierda y a la derecha. Yo le dije a la persona con la que estaba, le dije, mira, este chico va a perder. ¿Y cuál era la razón que yo lo vi que iba a perder? El muy poco sentido de realidad de lo que estaba haciendo y el gasto energético absurdo. Un desplazamiento de 90 grados con pivote, saltando alrededor del rival e intentando lanzar golpes, el rival ya lo vio cuando saltaste. Y lo único que tiene que hacer es medio paso atrás y una derecha en tu cabeza. No tiene que hacer nada más. Efectivamente el chico recibió golpes bastante feos, producto de esto mismo. Y es acá donde la metodología de enseñar las bases, lo aburrido, lo tedioso, lo cotidiano, lo normal, las respuestas rápidas, la crudeza del combate dentro de una estructura de lucha básica es lo que nos hace ganar combates. Yo esto lo hablaba en un reel que hice hace tiempo, que a más tiempo que estudio el boxeo, no me parece que el boxeo sea un ajedrez, para nada. Y ahí salían tipos que decían en los comentarios como,
No, yo soy ajedrecista y el boxeo es un ajedrez mental. Amigo, nunca se ha hecho sparring en tu vida. Esa es una mentira que te inventaste en tu cabeza para creerte intelectual. El combate de boxeo, cuando uno no tiene entrenamiento de élite, y es normal, porque todo el mundo trabaja, ¿no? Va muchas veces a entrenar 3 horas a la semana, y es natural, ¿no? Esto no tiene nada de malo, es natural. De hecho, los mismos gimnasios ofrecen horarios de 1 hora de entrenamiento, ¿no? Entonces, acá pasa esta fantasía absurda de que, no, ay, voy a hacer un combate mental, soy la última evolución del ser humano. No, es una trinchera. Las trincheras de la Primera Guerra Mundial, los soldados saltaban a la trinchera y luchaban con palas, con un montón de artículos que no puedo decir porque YouTube es muy familiar, pero lea un poco. ¿Ya? Entonces era una lucha en el barro. Y esto es el boxeo. El boxeo, sobre todo el boxeo inicial. Ya, obviamente, cuando uno gasta $1.000.000 en entrenamiento, las cosas mejoran muchísimo. Pero el boxeo del barrio, el boxeo natural, el boxeo más básico, que es el que más se practica, ojo ahí, es esto. Es una confrontación prácticamente por la lucha humana. Y en esto yo tengo que resolver de la forma más básica y esencial posible. La forma más rápida que me permita ejecutar los golpes. Es por esto que tengo que constantemente trabajar dentro de lo básico. Por lo tanto, lo que yo tengo que entender es que tengo que, por ejemplo, cuando hago un contragolpe de riposta, parada, medio paso atrás, derecha. Parada, derecha. Bloqueo, medio paso atrás, derecha. Jab, recto. Y listo, fin de la historia. No necesito hacer cosas extremadamente complejas, ¿no? Ayer subí un combate de Estados Unidos con Colombia, me parece que era, donde el chico del zurdo lo que hace es medio paso a la derecha, recto izquierda. Y lo repite, no sé, 15 veces durante el combate. Y así saca 2 cuentas. De hecho, termina la pelea, ¿no? Y no la termina con haciendo es el desplazamiento más increíble del mundo. No. Eso es falta de sentido de realidad. Y la metodología de enseñanza del boxeo lo que tiene que trabajar constantemente es lo básico, pero ejecutado a la perfección. Y eso requiere de repetir y trabajar con constancia lo que yo estoy haciendo, no trabajarlo desde la idea alocada de que prácticamente lo que yo estoy haciendo es hacer el boxeo de nuevo. No, para hacer el boxeo de nuevo tengo que hacer justamente lo básico. Justamente tengo que trabajar lo básico. Cuando las bases, por ejemplo, recuerdo justamente en esa velada que hablaba, había un chico que tenía las manos arriba, paraba con izquierda, golpeaba con derecha, fin de la historia, y ganó el combate tranquilísimo, un paseo por el parque. Y no era nada de otro mundo, ¿no? El chico lo que hacía era paraba, pum, golpe, listo. Hay que entender esto, ¿no? Cuando vemos boxeo profesional, el boxeo profesional está influenciado por muchísimas cosas, entre ellas cara A y cara B. Claro, muchas veces vemos unos knockouts así súper espectaculares, pero también hay que ver quién es la cara B. También vemos que los campamentos de entrenamiento son de varios cientos de miles de dólares, ¿no? Obviamente, si yo tengo $100.000 para entrenar, la cosa mejora muchísimo. Pero de hecho hace poco veía una entrevista a Eric Morales y decía, yo tenía un equipo de nutriólogo, preparador físico, entrenador físico, metodólogo. Hoy tienes 5 personas contratadas para trabajar para ti. Obvio que las cosas mejoran. Entonces, sentido de realidad dentro de la enseñanza. Cuando yo enseño bien lo básico, cuando enseño bien las bases, cuando permito que entrenar siempre con sentido de realidad, o sea, la respuesta lo más rápido posible, la respuesta en la línea recta, la respuesta después de una parada, la respuesta después de una defensa, la programación de un contragolpe básico pero que funcione, el entender, por favor, entender esto, que el rival no es un saco de boxeo, no es una persona que está parada ahí, que es una estatua de sal, no lo es, está vivo, va a reaccionar, se va a mover, se va a defender, va a golpear, va a querer ganar. Esto hay que tenerlo claro.
El rival no estar ahí, oh, hice un cambio de guardia, oh, no voy a hacer nada. Eso es irreal y además es antiético porque estás mandando a un chico que te está haciendo caso, que quiere confiar en ti, lo estás mandando a que lo liquiden solo porque te pareció que se veía bonito. Entonces, trabaje las bases. No hay caminos fáciles en el boxeo. Esto quiero dejarlo extremadamente claro, ¿ya? Y con esto termino este capítulo largo sobre la metodología de la enseñanza, que me parece que es algo que con el tiempo hay que empezar a hacer, porque lamentablemente los profesores de vieja escuela que sabían mucho se llevaron todo, ¿no? Escondido, no sé qué pretendían, ¿no? ¿Qué les iba a robar qué cosa, ¿no? O sea, de hecho, cuando nosotros escondemos las metodologías y las formas de enseñanza, lo único que nos va a terminar pasando es que no se sepa lo que hacemos, ¿no? Porque no somos eternos. Eso quiero dejarlo bien claro. El otro día quería ir a una sesión de sparring y me dijeron que no, que eran secretos. Era como, amigo, no sé, no son el área 51, ¿no? Son unos chicos entrenando de lunes a viernes. Es como, ya, bajémonos del pony y pongámonos a hacer cosas básicas, efectivas y trabajar en pos de la perfección de esas cosas. Síguenos para más en el legado del jab.